todo, te diría yo. Bueno, muy bien, gracias Esteban. Vamos a seguir reflexionando y tratando de analizar y de tener instrumentos para analizar cómo se puede sostener una sociedad del odio, cómo se puede sostener una sociedad revanchista, cómo se puede sostener una sociedad que busca la conflictividad desde el desprecio para construir poder político. Yo creo que esto sintetiza Milei. Y cuando lo escuché a Milei decir lo que dijo sobre Cristina Kirchner, pero además, cuando vemos que la reacción o la condena a estos dichos no fue de todo el arco político, de toda la institucionalidad, dije, tengo ganas de hablar con Nahuel Sosa, que además de ser un amigo y colega con el que hacemos Sin Lugar para los Débiles, es licenciado en Sociología, es docente, es analista político, es divulgador científico. Así que gracias por estar ahí, Nahuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo podemos pensar, qué se te ocurre que nos puedes proponer para que pensemos sobre esto, ¿no? Una institucionalidad expresada en el presidente tan violenta y parece ser tan legitimada ya por la sociedad, ¿no? Y como vos decías, yo creo que si uno tuviera que decir, bueno, a ver qué novedades hay, porque de alguna manera los discursos de odio es algo que han crecido, sobre todo después de la pandemia y con el intento de asesinato a Cristina. Primero, definirlos, ¿no? Los discursos de odio por lo general son explicaciones simplistas y reduccionistas de fenómenos complejos que lo que buscan es legitimar distintas formas de violencia hacia un grupo social o hacia una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso es necesario construir hacia otro como una amenaza, ¿no? En nuestro país yo creo que tiene un agregado que viene de esa tradición civilización o barbarie, que viene de esa tradición de que hay un grupo que estorba para que la Argentina pueda volver a ser un país normal, ¿no? Entonces, ese grupo que puede tener distintos etiquetas, los subversivos en su momento, los negros, los peronchos, los cucas, pero siempre hay una operación que es la misma, ¿no? La idea es que ese grupo no permite el desarrollo normal del país y que por lo tanto eso legitima prácticas violentas sobre ese grupo, ¿no? Uh-huh. Ahora, me parece que si uno tuviera que decir qué hay de novedad, mira, yo veo tres elementos ahí. El primero, que creo que por lo general el odio es un sentimiento políticamente incorrecto, que muchas veces aparecía como cosas más outsider, incluso como era la primera época de Milei, pero ahora pareciera que es que desde el gobierno se construyen motivos para que sea legítimo odiar, ¿no? Claro. Entonces ya no es un fenómeno outsider que viene desde afuera, sino que ya es una violencia ejercida desde el propio Poder Ejecutivo. Y acá creo que sobre todo en lo que pasó en los últimos tiempos, con el tema de los libertarios que iban a las marchas y si los agredía o no, y con lo que pasó, creo que hay que tener cuidado porque si bien uno repudia la violencia en general, eso también es un eufemismo, no se puede poner en una cadena de equivalencia una violencia que ejerce un pibe, un estudiante universitario, que la que ejerce un presidente, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí cuando la violencia se construye desde arriba va a tener réplica desde abajo, y creo que ahí hay una novedad que no pasaba el año pasado. ¿Vos decís que solía ser al revés? Claro, que antes la idea de los discursos de odio era como algo que venía más de afuera, más de los outsiders, ¿no? Claro. Un poco los libertarios con la infectadura, con todo ese discurso, y que ahora es un discurso que ya se organiza desde el propio Estado. Uh-huh. Uh-huh. Ahora uno ve ahora en esta legitimación que hay, digamos, empieza a ser parte de la naturalidad, y lo natural, lo peor que nos puede pasar, creo, corregime, es no encontrarle límites a esto. Qué sé yo, cuando no sale el arco político todo a condenar, es esto que vos decís, es de alguna manera que el poder termina tomando este relato, pero hasta ¿dónde puede llegar esto? Porque digo, si ya no le importa a nadie ni condenarlo, uh-huh, puede ser más peligroso. Totalmente, porque a los discursos de odio no solamente se los combate con leyes, más allá que siempre hay una discusión respecto si hay que sancionarlos o no, sino principalmente se los combate en términos con un sentido pedagógico, ¿no? En la medida que haya reacción social frente a esos discursos de odio. Porque el problema de los discursos estos, que una vez que se naturalizan, son muy difíciles después de desnaturalizarlo. Quedan como una práctica común en una sociedad que después habilita formas de violencias mucho más extremas. Y yo creo que también ahí hay un elemento fuera a tener en cuenta, que es, me parece que el gobierno va a apelar cada vez más a los discursos de odio, porque evidentemente su gestión es muy mala, es un fracaso. Están teniendo un problema en su base, sobre todo con los votantes moderados,
porque no es cierto que la sociedad se volvió de derecha. O sea, puede haber gente que haya votado a Milei, pero que sin embargo no comulgue con los discursos de odio con una agenda de derecha. Entonces el gobierno necesita extremar estas posiciones para de alguna manera ese voto moderado que hoy está perdiendo, porque parte de la cultura del sacrificio que apela al gobierno, necesitas como que si hubiera un combo entre cultura del sacrificio y discursos de odio, ¿no? Vos tenés que bancarte el ajuste porque hay otro, a ese otro se le echa la culpa de por qué vos tenés que bancarte el ajuste. Como no está viendo resultado, lo que tiene que hacer es potenciar el plano simbólico, porque no, en términos materiales y concretos es muy pobre la gestión. Claro. Ahora, ¿vos crees que hay una sociedad que es más tolerante, al odio? Quiero decir, podés no ejercerlo vos, pero sí se empieza a ser más tolerante, como también se empieza a ser más tolerante, parece, a esta idea del sacrificio, ¿no? Bueno, tenemos que vivir mal, bueno, antes vivíamos demasiado bien, ahora vivamos mal, ahora permitamos el desprecio, permitamos el odio, permitamos la violencia, parece como una especie de castigo divino, qué sé yo. Sí, yo creo que, a ver, es una sociedad dual y contradictoria, que por un lado está permitiendo estos discursos de odio y por otro lado está viendo movilizaciones masivas como la que estamos viendo con las juventudes como protagonistas, ¿no? O sea, hoy las juventudes están siendo las protagonistas en defensa de la universidad pública, mostrando que hay otra cara, que no era la cara de que todos los jóvenes se habían vuelto de derecha. Me parece que ahí también hay algo que dice el filósofo Rocco Carbone, que está bueno, que es que, viste que la famosa frase que todos tenemos un enano fascista adentro. Sí, claro. Como que a veces se dice en criollo, el enano fascista que todos llevamos adentro. Sí. Bueno, es como que Milei permanentemente estuviera estimulando ese enano fascista que todos llevamos adentro, ¿no? Pero le está funcionando, Nahuel. ¿Cómo? Evidentemente esa frase era cierta. Era cierta, capaz que haya que pensar en estimular a, no sé, al enano peronista o al enano de izquierda progresista, pero creo que ahí un poco la respuesta va a ser, bueno, buscar otros estímulos, no estar permanentemente reactivo a la defensiva, porque el triunfo, el éxito de un discurso de odio es que su víctima también odie. Claro. Es decir, una vez que la víctima también empieza a odiar, es cuando se propaga y alcanza el mayor éxito. Por eso es complejo, porque la respuesta frente a esto no tiene que ser más odio, sino que la respuesta frente a esto, bueno, tiene que ser una sociedad que vuelve a recuperar valores que son propios de la sociedad argentina, como puede ser la cultura de la solidaridad, el barrio, la comunidad, ¿no? Me parece que por eso yo te decía, con esto de la defensa de la universidad pública, más allá de la universidad, se vuelve a mostrar que esta es una sociedad que tampoco está dispuesta a entregar todos sus valores. Claro. Te hago una última, Nahuel, agradeciéndote este rato. ¿Qué pasa con una democracia o cómo se ve afectado precisamente la democracia cuando todo esto empieza a ser la regla del juego? Quiero decir, cuando cuando mi libertad directamente atenta contra la tuya, porque busca dañarte, cuando mi derecho tiene que confrontar con el tuyo. Digo, cuando se construye esa sociedad que quiere ordenarse a través de la confrontación individual, ¿qué pasa con la democracia? Y la democracia se empieza a morir, ¿no? No necesariamente una democracia se muere porque hay un golpe de Estado al estilo siglo XX, ¿no? Una democracia también, bueno, como lo hemos conversado varias veces, puede entrar en una faceta que es lo que algunos llamamos democracia de baja intensidad, ¿no? Claro. Que básicamente es una democracia formal, que pueden funcionar algunos dispositivos parlamentarios institucionales, pero que sin embargo crecieron las tendencias autoritarias, la violencia política y los poderes fácticos. Claro. Entonces ese pacto democrático de 1983 que hicimos todos los argentinos y las argentinas queda profundamente dañado. Claro. Nahuel, un placer escucharte como siempre, te voy a llamar más seguido, ¿eh? Dale, gracias, Fer. Saludos a la audiencia. Nahuel Sosa, una mirada siempre oportuna para analizar más allá de los títulos, de los zócalos, de la impronta de la noticia, para pensar desde otro lugar, desde las bases mismas de una sociedad que el corno nos está pasando. Cabanal.